Has visto el tiroteo en las escaleras. Has escuchado la frase, ellos sacan un cuchillo, tú sacas una pistola. Y tal vez crees que conoces The Untouchables. Pero detrás de esa icónica película de gángsteres de 1987, hay una historia tan dramática como cualquier cosa en pantalla. Imagina esto. Un joven Kevin Costner casi despedido a mitad del rodaje. De Niro mandándose a hacer ropa interior de seda por $20,000 y Sean Connery a punto de renunciar por cargas explosivas que estallaban. Suma asesores reales de la mafia y redadas canadienses falsas, y de pronto el relato pulcro de justicia contra crimen ya no es tan limpio. Estos no son datos curiosos típicos. Esto es lo que no enseñan en la escuela de cine. Hizo falta una jugada de poder del estudio para siquiera empezar. El productor Ned Tannen persiguió durante años los derechos de las memorias de Eliot Ness. Cuando se convirtió en jefe de Paramount, finalmente hizo su movimiento. Contrató a Art Linson y empujó un proyecto de prestigio que se distanciara de la cursi serie de TV de 1959. Linson trajo a David Mamet para escribir un guión más serio que heroico. Mamet consiguió el trabajo porque Paramount quería un éxito. David Mamet no estaba entusiasmado con una película criminal de la era de la prohibición. Solo dijo que sí por un montón de dinero. Irónicamente, su guión cerebral y estructurado sería la base del legado duradero del filme. Pero él nunca escribió la secuencia más icónica, el tiroteo en la estación. De Palma reescribió la escena más famosa sobre la marcha. La escena cargada de tensión con el cochecito de bebé rebotando por las escaleras de Union Station, pura De Palma. Reemplazó un tiroteo en un tren escrito por Mamet, que se descartó cuando Paramount recortó el presupuesto. Bajo presión, De Palma se inspiró en El acorazado Potemkin y la construyó mientras filmaban. Casi la hacen en blanco y negro. El director de fotografía Stephen Burum quería rodar toda la película en blanco y negro para evocar el cine noir clásico y la serie de los años 50. A De Palma le gustaba la idea, pero advirtió, no te rompas el corazón, nunca nos dejarán hacerlo. Kevin Costner no fue la primera opción, ni la quinta. Don Johnson, Mickey Rourke, Michael Douglas, Harrison Ford e incluso Jack Nicholson fueron considerados. Costner era visto como demasiado desconocido, hasta que Steven Spielberg dio la cara por él y le dijo a De Palma, ese tipo va a llegar lejos. Connery no fue solo un coprotagonista, fue un mentor. Fuera de cámara, Sean Connery se convirtió en una figura paterna para el elenco más joven. Cuando Costner confesó que se sentía opacado por De Niro, Connery lo sentó y le dijo, no intentes igualar fuego con fuego, sé la roca. Connery se lesionó filmando su escena de muerte. Sean Connery nunca había usado squibs antes, los pequeños paquetes explosivos que simulan disparos. Durante la escena de la muerte de Malone, le entraron residuos en los ojos y tuvo que ir al hospital. De Palma rogó por una segunda toma, que fue la que terminó en el corte final. De Niro comió hasta meterse en los zapatos de Capone. Fiel al método, Robert De Niro subió 30 libras para interpretar a Al Capone atiborrándose de comida italiana en Nueva York y Roma. También usó ropa interior de seda y trajes a medida del sastre original de Capone. A Bob Hoskins le pagaron por no estar en la película. El fichaje de Niro fue incierto durante semanas. De Palma le ofreció a Bob Hoskins un contrato play or pay por si acaso. Cuando De Niro firmó, Hoskins recibió un cheque de $200,000 con una nota. Gracias por tu tiempo, Bob. Con cariño, Brian. El esquema de colores de la película tiene un significado oculto. El Hotel Lexington de Capone está empapado de rojo. Paredes, uniformes, alfombras. Pero dentro de la suite personal de Capone no hay rojo en absoluto. De Palma usó el color para sugerir sangre en todas partes, excepto donde estaba Capone. Él permanecía intocable. Paramount quiso despedir a Mamet a mitad del proceso,
Ned Tannen odiaba el guión llamándolo un bodrio. Art Linson tuvo que pelear para mantener a Mamet, diciéndoles a los ejecutivos, si despiden a Mamet, no solo son unos bastardos, son unos bastardos locos. El acento de Connery fue ridiculizado durante años. A pesar de ganar un Oscar, el intento de Connery por hacer un acento irlandés fue duramente criticado. En una encuesta de Empire de 2003, su acento en The Untouchables fue clasificado como el peor de la historia del cine. El final originalmente era completamente distinto. Al principio, la película iba a terminar con Capone en prisión, siendo afeitado mientras los reporteros lo rodeaban, reflejando la escena inicial, pero De Palma lo cambió por Ness alejándose y diciendo, «Creo que me tomaré una copa». El set tenía un ambiente mafioso real. Muchos extras eran ex policías de Chicago o locales con vínculos familiares con la mafia. Algunos incluso le daban a De Palma notas sobre cómo los hombres de Capone lo habrían hecho de verdad. El traje blanco de Nitti tenía un propósito oculto. Frank Nitti, el sicario de Capone, siempre vestía de blanco puro, algo inusual para un villano. La diseñadora de vestuario Marilyn Vance reveló que fue intencional, para convertirlo en una figura fantasmal y sin emociones. También hacía que las salpicaduras de sangre en su escena final fueran más impactantes, un contraste visual directo con la vestimenta oscura más tradicional de Capone. Andy García se lesionó durante un ensayo. Mientras ensayaban el tiroteo de Union Station, Andy García se cayó accidentalmente por las escaleras de mármol, no durante la filmación, sino en un ensayo de movimientos. Se golpeó las costillas y tuvo que usar una faja bajo el vestuario durante el rodaje. Luego bromeó, «Ese cochecito casi me mata antes de que siquiera rodáramos». La muerte de Nitti casi fue más brutal. En los storyboards originales, Ness debía empujar a Nitti desde la azotea y luego lanzar su placa tras él. Pero De Palma pensó que hacía ver a Ness demasiado despiadado. En su lugar, filmaron la escena con Ness defendiéndose mientras Nitti caía, y el lanzamiento de la placa se volvió simbólico, un rechazo a la ley corrompida. Sean Connery aprovechó su discurso del Oscar para lanzar una puya a Hollywood. Cuando Connery ganó como mejor actor de reparto, agradeció a De Palma, Mamet y al elenco, pero lanzó una puya sutil a productores y ejecutivos al decir, «No existe tal cosa como un valor seguro, pero este estuvo cerca, si tan solo el estudio lo hubiera sabido». Muchos lo tomaron como una referencia a la resistencia inicial de Paramount, tanto a la película como a su elección de casting. El elenco se reunió casi. En 2017, con motivo del 30º aniversario, se planeó una reunión en el Festival de Cine de Tribeca. Kevin Costner y Andy García aceptaron asistir, pero De Niro se retiró a último momento por conflictos de agenda. Connery, retirado desde hacía tiempo y ya con problemas de salud, declinó la invitación, pero envió una breve nota que decía, «Malone sigue vivo». El arma de Connery era real. Connery insistió en usar una escopeta de corredera auténtica de la década de 1930 para sus escenas. El arma pesaba más de 9 libras, y Connery la cargó en varias escenas de persecución. «Quería sentir el peso», dijo. «No corres de la misma manera cuando llevas algo que podría matar a alguien». La muerte de Nitti desató una reacción histórica. Tras el estreno, varios historiadores criticaron públicamente la muerte ficticia de Frank Nitti en la azotea. El Chicago Tribune publicó un editorial titulado Asesinando la historia, argumentando que la película glorificaba la brutalidad policial y se tomaba demasiadas libertades. La única respuesta de De Palma fue, no es un documental. La película provocó un resurgimiento de la moda vintage. El trabajo de la diseñadora de vestuario Marilyn Vance en The Untouchables fue tan influyente que encendió un mini renacimiento de la moda masculina estilo años 30. Tras el estreno, tiendas de alta gama en Nueva York y Los Ángeles reportaron un aumento en la demanda de trajes cruzados, fedoras e incluso zapatos Spectator.
Kevin Costner se convirtió brevemente en un ícono de estilo. Una escena no utilizada mostraba a Capone torturando a un informante. Una escena brutal del plan de rodaje original mostraba a Al Capone torturando a un traidor en el sótano de un hotel con tenazas de hielo y una silla rota. La escena se eliminó antes de filmarse por temor a una clasificación NC-17 y nunca se incluyó entre las escenas eliminadas, aunque el set estaba completamente construido. Existe un raro cuaderno del director. Brian De Palma mantuvo un cuaderno personal encuadernado en cuero durante el rodaje, donde storyboardeó el tiroteo de Union Station y anotó correcciones de diálogos. Un único ejemplar fue subastado en 2003 y vendido a un coleccionista privado por más de $20,000. Su existencia solo se conoce por fotos raras publicadas en American Cinematographer. Se contrataron gánsteres reales como extras. En Chicago, algunos hombres mayores elegidos como extras de la mafia fueron luego identificados con antecedentes criminales reales vinculados al crimen organizado. La producción optó por mantenerlos discretamente en el set para evitar conflictos. Uno incluso habría ofrecido asesoría sobre cómo los hombres de Capone realmente caminaban y hablaban. El estreno se retrasó por una amenaza real de bomba. En el estreno en Los Ángeles, en junio de 1987, se recibió una amenaza de bomba en el teatro. Las autoridades la descartaron como una farsa, pero varios VIP, incluido Sean Connery, evitaron el evento por motivos de seguridad. El incidente fue titular en Variety al día siguiente. Una coincidencia inquietante entre De Niro y los últimos días de Capone. Mientras investigaba el declive de Capone, De Niro se fascinó con la demencia inducida por la sífilis que marcó los últimos años del gángster. En un giro extraño, apenas semanas después del estreno, el veterano coach de actuación de Niro recibió un diagnóstico similar. La coincidencia lo marcó. Más tarde dijo: «Nunca olvidé cómo se ve la podredumbre debajo del poder». La película provocó una reacción política por la brutalidad policial. En 1987, la cinta recibió críticas inesperadas de activistas de derechos civiles y académicos del derecho por su representación de la violencia policial, en especial cuando Ness arroja a Nitti desde una azotea y por los métodos agresivos de interrogatorio de Malone. Varios artículos de opinión acusaron a la película de glorificar acciones extrajudiciales. De Palma respondió: «Esto no es un manual de instrucciones, es una fábula». De Niro se volvió supersticioso con el anillo de Capone. Durante el rodaje, De Niro usó una réplica del anillo con sello de Capone, basada en fotos del original. Tras terminar, se negó a conservarlo, diciendo que traía energía rara. Lo devolvió a utilería y comentó: «Algunas cosas no deberían seguirte a casa». La película convirtió brevemente a David Mamet en el favorito de los estudios. Tras el estreno y el sólido desempeño en taquilla, todos los estudios quisieron a David Mamet, pese a su fama de ser difícil. Le ofrecieron Batman, Dick Tracy y Lethal Weapon 2, todas las cuales rechazó. Su único proyecto posterior fue el thriller de combustión lenta House of Games, que fracasó. El elenco tuvo un pacto del whisky fuera de cámara. En una cena privada al inicio de la producción, Sean Connery, Kevin Costner, Andy García y Charles Martin Smith hicieron un pacto en broma. Compartirían un vaso de whisky después de filmar la muerte de cada uno de sus personajes. Solo Costner nunca tuvo la suya. Aún así, García le llevó una botella envuelta en cinta negra el último día de rodaje. Policías reales de Chicago custodiaron el set, armados. Para mantener la seguridad mientras filmaban en locaciones reales del South Side de Chicago, la producción contrató policías fuera de servicio como seguridad y exigió que fueran armados debido a amenazas de vecinos molestos por calles bloqueadas y ruido. Un agente bromeó con De Niro: «Hasta Capone la tenía más fácil en este barrio. Así que ahí lo tienes. 30 datos curiosos, salvajes y a menudo increíbles sobre The Untouchables».
Detrás de las fedoras, las gabardinas y los duelos en tribunales, hubo un cóctel caótico de casi despidos, genialidad improvisada y riesgos creativos que, de algún modo, produjeron una de las películas criminales más elegantes de los años 80. ¿Cuál dato te tomó por sorpresa? ¿Ya sabías lo de la ropa interior de seda de De Niro o la lucha de Connery por mover una escena clave a una iglesia? Deja tu detalle favorito en los comentarios y cuéntanos qué clásico te gustaría que investiguemos después. Y si te encanta descubrir lo que realmente pasó detrás de cámara, no olvides dar like, compartir y suscribirte.